Listo. Bueno, pues tengan la mejor de las bienvenidas al tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los tipos de estudio que existen, continuando con la parte del marco teórico. Lo primero que les voy a comentar es acerca de los trabajos que he estado revisando. No he terminado de hacerlo, pero sí quiero comentarles algo que me he encontrado recurrentemente, que es el formato APA, que es algo que en no todos, en la mayoría de los trabajos se nos está haciendo falta. Una de las cosas que les comenté, no sé, espero que lo recuerden, era que cuando ustedes hicieran las citas y las referencias, no utilizaran el formato APA que trae Word. ¿Por qué? Porque era una sexta edición. Nosotros estamos trabajando con la séptima. Sin embargo, me enviaron algunos trabajos que están con con la sexta edición y están editados con el procesador. Entonces es incorrecto y ahorita les voy a mostrar la rúbrica y lo voy a considerar para que no lo hagan. Recuerden, si no las pueden hacer correctamente en el procesador de Word, háganlo manualmente y así van a aprender a hacerlas y no van a fallar. Entonces tengan mucho cuidado porque no lo hace como debe hacer el procesador. Otras cosas que encontré que son errores y importantes, y no en todos, en algunos, es la cuestión de las citas textuales. Las citas textuales, recuerden que sí se pueden utilizar siempre y cuando estén en el formato que debe ser, o citas directas. Recuerden, cuando tiene 40 palabras o menos, lleva comillas y va el nombre del autor con la página. Cuando si rebasa las 40 palabras, va en sangría, en párrafo aparte con sangría y a doble espacio. Y al final, igual la cita con la cita del autor año con la página. Eso está en la presentación del formato APA. Lo mismo me sucedió con algunos casos, no con todos, con las referencias. Entonces, por favor, revisen la presentación de APA. Lo que ustedes me entregaron contó como participación, no tiene puntaje en cuanto a la calificación directa, porque es parte de las participaciones, valga la redundancia, pero para el parcial sí van a ustedes que entregar y ya está la rúbrica del trabajo que en su momento se los voy a explicar. Antes de que nos vayamos del día de hoy, se los voy a explicar. Y bueno, eso es lo que a grandes rasgos tienen ustedes que ver. Traten de parafrasear. Es la mejor manera en la que pueden asegurarse que no están plagiando algo de manera intencional o de manera involuntaria. ¿A qué me refiero? Con que puedan ustedes leer, poner en sus palabras lo que el autor está diciendo sin que pierda el sentido. De esa manera se les va a acordar de qué se trataba, porque recuerden, cuando ustedes copian y pegan, probablemente no se lea todo lo que están copiando y pegando y pueden caer en plagio. Entonces traten de evitarlo, porque ¿qué es lo que hago? Pues como yo conozco ya cómo redactan ustedes, yo lo que voy a hacer para detectar esto es lo más sencillo. Copio y pego en el explorador y si me aparece tal cual en el artículo y no tiene formato de cita directa o textual, como se llamaba antes, entonces es plagio, ¿ok? Ténganlo siempre presente. Si ustedes quieren utilizar, lean y parafraseen, es lo mejor que pueden hacer, ¿ok? Si van a utilizar cita textual o directa, pongan el formato que debe ser, está en la presentación, porque sí se puede hacer, solo no abusen de él, ¿ok? Lo más importante es que lo parafraseen. Bueno, ahí está. Entonces, en cuanto al desarrollo, pues sí, todos pusieron información relevante que es al tema. Eso me da muchísimo gusto. Se nota que hubo una búsqueda de información y bueno, pues ahí está. En algunos casos falló también el tipo, no el tipo de letra, porque casi todos pusieron Arial, que está bien. El interlineado, algo tan básico como el interlineado que dice el formato APA que es interlineado doble.
me lo pusieron sencillo. Yo no sé si se les olvidó o no lo recuerdan, no lo sé, pero a mí me asombra un poquito algo y se los digo claramente. Yo les había dicho que pues lo de las citas que no las utilizaran en el procesador y lo hicieron. No sé si se cortó la comunicación cuando lo estaba yo diciendo o no estaban frente a la computadora cuando lo dije, porque lo hicieron de todas maneras y les pedí que no lo hicieran. Y pues obviamente, pues como es participación, bueno, no importa, entregaron, lo registré. Pero en este caso sí le puse puntos a la rúbrica porque no puede ser posible que pase esto, sobre todo porque les pregunto siempre en las clases si tienen dudas, si hay algo que podamos corregir o cambiar, y la respuesta es no, todo bien, o se quedan en silencio. Entonces no puede ser que luego me pregunten algo que dije durante la clase. Entonces por eso lo voy a grabar en esta ocasión, aprovechando la sugerencia, y la voy a poner ahí para que lo consulten, por favor. Y recuerden, si tienen dudas, ahora sí les voy a pedir, ya no es sugerencia, me pueden escribir de 9 a 5. Después de esa hora, por favor, no me escriban porque tengo un montón de cosas que hacer y no es que no les quiera atender, pero tengo otro chance para hacerlo porque estoy frente a la compu y ahora estoy dando vueltas por todos lados. Entonces me tardo mucho. Ok. Bueno, dicho esto, sea la alimentación, tienen chance de corregir, pues todo lo que se haya que corregir, porque todavía falta la entrega del parcial. Entonces, bueno, vamos a la parte que nos corresponde, que es la del tema de hoy. Pongan atención, después de haber hecho el marco teórico, van a poner salto de página y van a abrir algo que va a decir capítulo 3, metodología. Apúntenlo. Voy a compartir lo que van a ustedes a hacer. Les voy a presentar mi pantalla para que vean qué es lo que vamos a hacer. Güey, ¿dónde está? Ay, 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 permítame. Mm, ahí está. Se alcanza a ver, dice, debes decir tercera parte de la metodología. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí se ve? Ah, gracias. Muy bien. Fíjense, después del salto de página que van a poner capítulo 3, metodología, así, van ustedes a poner un listado de cosas que les voy a poner a continuación en la pantalla. ¿Se acuerdan cuando hicieron el capítulo 1 que pusieron antecedentes, preguntas de investigación, objetivos y todo, hasta definición de términos? Lo mismo van a hacer con esto, van a poner este esquema, van a poner tipo de estudio y diseño de investigación, población, muestra, instrumento, confiabilidad y validez, procedimiento de análisis de datos y limitaciones. Esto van a poner así. ¿Qué quiere decir? Que durante las clases vamos a estar trabajando en cada uno de los elementos. Nuestra asignatura debe terminar con todo esto y va a llegar hasta la propuesta, hasta la propuesta de un instrumento. Hasta ahí debemos terminar con este desarrollo de proyectos de titulación 2. ¿Ok? Y, por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de estudio y diseño de la investigación, que es, el diseño de investigación es muy sencillo en realidad, y el tipo de estudio necesito que pongan especial atención porque para que no se me confunda, porque ustedes van a determinar cuál es el tipo de estudio que le corresponde este, a su trabajo, a lo que ustedes están realizando en este momento. Y bueno, te escucho. No me gusta hacer el aguafiestas, pero le recuerdo que yo no veo nada de la presentación. Ah, ok. Bueno, entonces, qué bueno que me lo dices para poder ser más específico. Ok, les estoy presentando un listado de, de puntos que van ustedes a desarrollar, así como en el capítulo 1 pusieron antecedentes, preguntas de investigación,
objetivos, hasta llegar hasta la delimitación, justificación y definición de términos. Luego hicieron el marco teórico y ahorita les estoy poniendo un esquema que va a ser el capítulo 3. Entonces, este esquema inicia con algo que dice tipo de estudio. Va a ser lo primero que van a escribir porque vamos a trabajar. Luego van a poner diseño de la investigación. Luego van a poner población. Luego muestra, instrumento, procedimiento del análisis de datos y limitaciones. De todas maneras, la presentación está ya visible en la plataforma para que la puedan consultar. Entonces, por lo pronto, pongan, para los que no pueden ver la pantalla, tipo de estudio y diseño de investigación. Es lo primero que vamos a desarrollar. ¿Ok? Y bueno, les voy a dejar de compartir para que lo puedan. Vamos a detener el uso compartido. Ok. Bueno, eso es lo primero que van a poner. Entonces, recuerden, van a poner tipo de estudio y diseño de investigación. Ok, eso es lo que van ustedes a hacer. Ahora les quiero hablar acerca del. Pero me estoy verificando que realmente esté en. Ok. En la plataforma aparece algo que dice esquema de la metodología. En ese esquema es una presentación donde la segunda diapositiva es lo que van ustedes a escribir, que quiere decir que es lo que vamos a ir llenando conforme avancen las clases. Entonces, empieza con tipo de estudio y luego diseño de la investigación. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a ver acerca de los tipos de investigación que hay. Escuchen muy bien y luego ustedes lo van a trabajar, lo van a decidir o a escribir. Pues no, obviamente no hoy, pero sí lo van a hacer. Entonces voy a compartir esta parte. Recuerden que me pueden preguntar, interrumpir a la hora que sea. No hay ningún problema. Espérenme, está llegando Max. Permíteme que tengo que. Permítame. Ok, entonces ahora sí, voy para allá. Ok, vamos a hablar acerca de los tipos de investigación, según la referencia que es la de Hernández y Fernández y Baptista. Existen en la investigación, vamos a hablar de una primera parte cuantitativa, 4 tipos de investigación, aunque existen muchos más. Ustedes revisan diferentes libros, van a encontrar que cada quien habla de diferentes tipos de investigación. Pero en este caso, vamos a ver que vamos a centrarnos en esa referencia, que son las más conocidas o las de mayor difusión, las de Hernández, Fernández y Baptista. Primero que nada, esta clasificación general hace relación con las fuentes de información donde se realiza. La investigación documental es la que ustedes han hecho seguramente desde el primer cuatrimestre, donde va a reunir, leo lo que dice la presentación para quienes no lo tengan al momento, también está disponible en la plataforma. Dice, reúne la información necesaria recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información ya se encuentra registrada, como libros, revistas, archivos, en videos, por ejemplo, bases de datos, que es todo lo que ustedes buscan para redactar o para hacer un ensayo o para hacer un marco teórico o una monografía, es decir, está escrito ya. Y también existe investigación de campo, que bueno, eso ya viene cuando ustedes van a recolectar la información en alguna comunidad, en alguna unidad de información, y dice acá,
reúnen la información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en el estudio. Es decir, cuando ustedes van a hacer una entrevista, una encuesta, observación, alguna grabación, etcétera, entonces lo que están haciendo es investigación de campo. Bueno, básicamente son las dos. En los trabajos que ustedes están realizando hasta ahora, ya hicieron la investigación documental. ¿Por qué? Porque ya revisaron en libros, revistas, archivos, videos, redes sociales, ya revisaron lo que otros autores dicen y ya construyeron su marco teórico. Entonces ahora lo que corresponde, bueno, un poco más adelante va a ser la investigación de campo. ¿Ok? La tipología, según Hernández, Fernández y Baptista, nos habla de cuatro grandes tipos, vale la redundancia, tipos de investigación, y esas son las que vamos a trabajar. Y pongan mucha atención porque sus trabajos, dependiendo de lo que esté establecido en sus objetivos, es lo que pretende hacer, porque recuerden que el objetivo es esta guía. Entonces, según el alcance, hasta dónde va a llegar, los tipos de estudio que nos definen esas tres personas son exploratorio, descriptivo y correlacional, va a ser comiendo una, y explicativo, que son los que vamos a trabajar según estas tres personas. Entonces, recuerden, son cuatro y ustedes van a tener que elegir una según su tema, según su objetivo o sus preguntas de investigación también. ¿Qué alcance tiene? Vamos a ir viendo qué es cada una de ellas. Recuerden, la presentación está en la plataforma también y voy a poner a su disposición la grabación. Primero que nada, el primero que es el tipo de estudio exploratorio. Aquí, este tipo de estudio, leo, se efectúa cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. En esos estudios exploratorios son muy comunes en algunas disciplinas donde no existen otro tipo de estudios similares. Hace unas clases, ustedes me manifestaban sus inquietudes de que no encontraban estudios pues por aquí, por el oriente de Yucatán y en Yucatán en general relacionados con la disciplina bibliotecológica y bueno, pues es perfectamente entendible. ¿Por qué? Porque no existen muchos programas relacionados con este tipo de investigación. Entonces, probablemente, y eso a ustedes les toca revisar, es que los estudios sean de ustedes exploratorios siempre y cuando no haya algo similar. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están hablando sobre hábitos de lectura, por ejemplo, estoy inventando en comunidades mayablantes, pues probablemente sea exploratorio que antes no se haya hecho estos hábitos de estudio o de lectura no se haya hecho antes. Entonces, desde aquí es un estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque es un tema de investigación poco estudiado o no se han abordado como antes. Va a servir para familiarizar con fenómenos relativamente desconocidos. Muchos de los estudios en bibliotecología son exploratorios porque no se ha abundado. Algunos sí no son exploratorios porque se han hecho. Por ejemplo, si hablamos sobre la gestión en la biblioteca, no son estudios exploratorios porque ya existen ese tipo de investigaciones que son en otros entornos, pero ya existen, ya no es exploratorio, se ha estudiado este fenómeno antes, ¿ok? ¿Alguien puede dar un ejemplo de este tipo de estudios exploratorio, algo que no se haya hecho antes, aunque no sea de bibliotecología, de otro tema? ¿Alguien piensa en alguno? Gracias, Karina, por enviar la imagen. Acabo de ver en el chat.
Bueno, les voy a dar un ejemplo más porque, bueno, ya que ustedes no me lo dan, porque después de esto, ustedes les voy a dejar un ejercicio para que chequen. La falta de personal especializado en biblioteca. Ok. Este tema que nos propone Alexis, la falta de personal en biblioteca, tienen ustedes que verificar para poder decidir en exploratorio, qué es exploratorio, deben encontrar o no que no se ha abordado antes. Si ustedes encuentran que la falta de personal especializado en bibliotecas, si lo encuentran en internet, que es recurrente que no haya personal especializado en la biblioteca, si lo encuentran, quiere decir que no es exploratorio porque alguien ha estudiado antes esa problemática y lo ha dicho. ¿Ok? ¿Cuándo sería exploratorio esto? Le va a tocar, en este caso a Alexis, por ejemplo, cuando no haya ningún estudio que hable o que diga que en las bibliotecas no se cuenta con personal especializado. Si no hay ningún estudio, entonces, o hay uno o dos nada más, entonces va a ser exploratorio. No sé, espero que no les esté confundiendo con esto. Va de nuevo. Si ustedes encuentran investigaciones similares a las suyas con el tema, quiere decir que no es exploratorio porque hay alguien que ya lo está haciendo. Ahora, si su tema es no único, pero de poco estudiado en la disciplina y no hay mucha información de temas similares que se hayan abordado, no en el mismo contexto, sino contextos similares, entonces sí va a ser exploratorio. ¿Ok? Esa es la diferencia. Aunque sea de otros países, si en otros países hay un estudio donde dice que el personal de la biblioteca no es especializado, entonces no es exploratorio. ¿Por qué? Porque ya se han hecho estudios sobre la misma temática, aunque sea en otros países, se ha abordado. Entonces, alguien escribió que es generalizado en el país que sea, que no hay personal especializado. Entonces, no es exploratorio, pero va a ser de otro tipo, de uno de los cuatro. Eso es segurísimo. ¿Ok? Solo tienen cuatro opciones y seguro sus temas van a encajar en uno de ellos. ¿Ok? Uno de los temas que puede ser exploratorio es cuando decidimos abordar una problemática que ha sido un tema tabú, por ejemplo, o que nadie se ha atrevido a hablar hasta el momento. Eso es un tema que puede ser exploratorio. Cuando no conoces cómo te va a recibir las personas en algún lugar porque vas a llegar con un tema diferente o vas a presentar cosas que antes no se conocían, eso es un tema de índole exploratoria. Entonces, a eso se refiere. Lo dice en pantalla, cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado o del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, si ustedes encuentran estudios similares al que ustedes están presentando en Internet, o en algún otro libro, revista física o digital, entonces no es exploratorio porque alguien ya lo abordó y no es que sea malo, simplemente no va a ser exploratorio, ¿ok? Pero va a ser de los otros. Bueno, ahí está. Ahora vamos con el descriptivo. Y les adelanto, el descriptivo es el, el tipo de estudio más común y más frecuente. Ahorita les voy a decir por qué. Primero que nada, el estudio descriptivo busca especificar las propiedades, características o los perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se somete a análisis. ¿Qué quiere decir? Que si su estudio dice que va a determinar las características de algo, va a ser las cualidades de algo. ¿Por qué no existe tal cosa? Entonces es descriptivo. Si su estudio va a arrojar información donde van a hacer gráficas, permítanme un momento que está sonando mi teléfono. Permítame un momentito. Sí, bueno. Buenos días.
Estoy en clases, pero no, ya les dije que me esperen un momentito. No, pues dígame porque termino hasta la 1:30. Sí, no, eso ya sería como que aparte, digo, sí. O si se les considera con ingredientes, pues obviamente se incrementaría. Sí, ahí sí. Sí, esto me lo está pidiendo esta chica Marilu, pero no sé. Sí, exactamente, de derechos. eh, ya, disculpen. Ok, les estaba diciendo que, bueno, las características de este estudio descriptivo es que ustedes puedan hacer una lista de motivos. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son las características de la población yucateca? Entonces se dice, por ejemplo, que son amables, que son morenos, que tienen cierta estatura, cierta complexión y cierto idioma, cuántos hombres, cuántas mujeres. Entonces, esto es un estudio descriptivo porque está especificando las propiedades generales, características y esto. Si dice, por ejemplo, ¿cuál es el motivo? Escuchen la pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual se realiza algo? Si la respuesta son unas características, porque sucede esto, sucede lo otro, etcétera, entonces es un estudio descriptivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a ser un relato o un listado de cuestiones que son, como dice acá, características. Entonces, la mayoría de los estudios, cuando ustedes vean sus preguntas, se dice determinar sus objetivos, determinar, establecer, entonces debe ser descriptivo. Dice de establecer cuáles son las maneras, no sé qué. Hay si su pregunta de investigación dice, ¿por qué en México no hemos podido salir de la pandemia? La respuesta son características, porque pasa esto, porque pasa lo otro. Entonces es un estudio descriptivo. Como su nombre lo dice, lo que va a hacer va a ir mostrando de manera independiente sobre los conceptos o variables a los que se refieren. Y es decir, si ustedes les dice cuáles son la comida preferida de los estudiantes de bibliotecología, bueno, ese es un estudio descriptivo que incluso puedo poner hasta en una gráfica o en unas tablas, porque estoy, como su nombre lo dice, mostrando o describiendo esas respuestas. Esos son los estudios descriptivos. Alguien que nos quiera dar un ejemplo sobre estudios descriptivos, no se le ocurra. ¿Podría ser los censos del INEGI? Efectivamente, Max, los censos del INEGI son completamente descriptivos porque van a mostrar cuántas mujeres, cuántos hombres, en qué edad, en qué trabajan, dónde estudian, qué lengua hablan, si tienen más de una lengua, qué estudios tienen. Eso es el claro ejemplo, bien por él, de qué es un estudio descriptivo. Así que bueno, no es que vayan a hacer un censo, ¿verdad? Pero si su estudio va a arrojar información general donde esté diciendo las características de algo, es descriptivo. Y les digo, la mayoría de los estudios que ustedes están proponiendo, por ahí les puedo adelantar, porque eso es chamba suya, que son descriptivos. Revisen sus objetivos. Y dice acá, dice, cuenta que solo había como pequeños comentarios y muy poca información. Entonces podía ser no explorativo, exploratorio. Y ya que hay información que habla sobre el tema. Sí, puede ser exploratorio si realmente no hay bibliografía que hable sobre el tema. Entonces sí, puede ser exploratorio. Y algo importante, puede ser también exploratorio y descriptivo. ¿Por qué? Porque no están peleados una con la otra. Cuando es solamente uno, cuando, por ejemplo, si estamos hablando sobre las causas de un aborto, por ejemplo, este no puede ser exploratorio
porque han habido muchos estudios que hablan sobre ello, pero sí es descriptivo porque está hablando sobre las causas. Y las causas son, y ven un listado, por esto, por lo otro, entonces es descriptivo. Son las propiedades de un grupo, de una comunidad, en este caso de las mujeres, etcétera. Entonces, eso es descriptivo. ¿Cuándo puede ser exploratorio y descriptivo? Cuando voy a establecer, por ejemplo, cuáles son las causas por las que la gente prefiere algo en específico. Si no hay en ningún lugar ese tipo de estudio, es exploratorio, pero también es descriptivo porque va a mostrar cuáles son esas causas. ¿Ok? Va a dar las propiedades. Generalmente son de uno solo porque para que sea exploratorio debe ser algo muy puntual, muy específico que no se haya abordado antes. Por eso la mayoría son descriptivos o como el que está más adelante. ¿Ok? Dice, puede ser descriptivo porque podría describir por qué no hay personal especializado y por qué ponen a uno que no sabe. ¿Ok? Sí, puede ser descriptivo. ¿Por qué? Porque en el caso de personal especializado, si la pregunta de investigación que van a resolver dice cuáles son las características, por qué no existe, entonces no existe por esto ni por otro, entonces puede ser descriptivo. Si porque ponen a uno que no sabe o no tiene el perfil, también les va a arrojar unas características o propiedades. ¿Ok? Entonces, si es así como lo está planteando, sí puede ser descriptivo. ¿Dónde está la clave? En lo que ustedes quieren averiguar. Revisen sus objetivos, revisen sus preguntas de investigación y ahí les va a dar la idea, la certidumbre de lo que ustedes están queriendo hacer, por supuesto, y del tipo de estudio. ¿Ok? Vamos al tercero. El tercero es correlacional. ¿Ok? Leo para los que no tienen, lo que no están viendo. Dice, tiene que evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. Dice, la utilidad y el propósito principal de estos estudios son saber cómo se pueden comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Eso de menos uno y más uno es cuestiones estadísticas, no nos vamos a meter por lo pronto en esto. Ay, perdón, me salí. Aquí, lo importante, para que un estudio correlacional tiene que establecerse específicamente la relación entre dos variables o más y cómo se van a hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, si yo les digo un estudio correlacional que se me ocurre en este momento es ¿ante qué tipo de docente obtienen ustedes mejor calificación? ¿Qué voy a hacer? Que voy a hacer una prueba. Ustedes van a ser mi grupo de control y les voy a poner a un docente a ver cómo reaccionan con él. Luego les voy a poner a otro para ver cómo reaccionan. Luego a otro y a otro sucesivamente hasta que yo pueda determinar cuál es el que mejor sirve para ustedes. Ese es un estudio correlacional. ¿Por qué? Porque está analizando la relación entre dos variables o más. Otro estudio muy, muy burdo, muy sencillo, si ustedes quieren, es cuando, por ejemplo, le dan, por ejemplo, el que están haciendo de las vacunas para la COVID-19, ahí hay un estudio correlacional. ¿Por qué? Porque están viendo los efectos que tienen en diferente tipo de persona. Las inyectan, entonces ven si las personas de cierta edad, cómo reaccionan, las personas con alguna comorbilidad, es cómo reaccionan, de diferentes países, con antecedentes de algún padecimiento degenerativo o genético, etcétera. Entonces están haciendo pruebas para ver cuál es lo mejor. Entonces es correlacional. No se está limitando a describir, que pudiera ser descriptivo, pero lo importante es el análisis de estas variables que tienen en conjunto y por eso es correlacional, ¿sí? Si yo
en una biblioteca, hablando de bibliotecología, voy a decidir cuál es el mejor sistema para administrar el acervo. Entonces, si yo voy a probar en mi biblioteca, bueno, no entre comillas, ¿no? En una biblioteca voy a probar en la que yo trabaje, voy a probar el SIABOOK, por ejemplo, y lo utilizo y luego, bueno, hago mis análisis y mis observaciones y luego voy a instalar otro, el COA. Ese lo pongo y veo cuáles son mis anotaciones y todo, veo cómo funcionan, ¿no? Y luego lo hago a un lado y pruebo otro y le hago mis anotaciones y luego al final, cuando yo lo junte, puedo decidir cuál es el que me funciona mejor. Ese es un estudio correlacional. Va tomando diferentes elementos de las variables y encuentra algo en común, encuentra pues esta relación si es mejor que otro, pero tiene que ir tomando diferentes puntos. Yo sé que las variables están relacionadas entre sí siempre, pero en este caso está buscando probar con diferentes variables y por eso es correlacional. A alguien que crea que, bueno, alguien me puede dar un ejemplo, puede ser de la vida cotidiana, sobre un estudio correlacional. Lo puede escribir si no tiene micro a la mano. Relacionar las cosas con otros y cuál es el que da más resultados. Exactamente, con palabras sencillas, así es, Alexis. Si yo tengo, quiero saber cuál es, por ejemplo, la bebida energética que tiene mayor efectividad. Ya saben que existen esas que están llenas de azúcar, que hay diferentes marcas como Monster, como, no sé, todas las que hay, por solo me viene a la mente esa. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer la prueba con ustedes, que son 10. Les vamos a dar, por ejemplo, la misma bebida a todo mundo y vamos a probarla. Vamos creando ustedes la relación. Luego vamos a cambiarlas y a darles otra, a ver cuál es la que da mayores resultados. Y ahí estoy checando que sea correlacional porque estoy analizando la variable de la bebida energética y ustedes, pero lo estoy probando con otras que están generando el mismo efecto para ver cuál es la mejor. ¿Ok? Entonces, ese estudio es correlacional. Dale, bien, exactamente, con palabras sencillas, eso es. ¿Alguien más que nos quiera dar algún ejemplo? Si no, pues me paso al otro. Permítame un momento. Ok, estoy viendo. Relacionar las cosas. Bueno, alguna otra que me... Perdón, es que todo el mundo me viene a ver, perdón. ¿Algún otro que piense que pueda ser correlacional? De la vida cotidiana, de la bibliotecología. Pues ahorita que las traigan. ¿Algún ejemplo? Bueno, espero que no surjan dudas. Ok. Análisis de la gestión. Ay, espérame, estoy buscando el chat porque se esconde la barrita. El análisis de la gestión de calidad en las bibliotecas públicas y privadas. Ok, ese es un ejemplo de correlacional. Lidia, ¿me puedes poner la respuesta? Piensas que sí. Ok. Ok, importante. Si estamos hablando de un análisis, tengo que estar probando cosas, como nos decía Alexis, probando que que haya variables que yo pueda relacionar. Estamos hablando aquí, gestión de la calidad. Para que este estudio sea correlacional, digo, no recuerdo su objetivo ni su pregunta de investigación, pero para que este sea correlacional, para los que lo estén trabajando o algo parecido, es que tendría yo que probar cuál es el sistema de gestión de calidad
que mejor funciona en cierto tipo de biblioteca. Tengo que hacer las pruebas o hacer una evaluación de, bueno, cómo funciona en este caso, cómo funciona en el otro, entre otras cosas, así sería correlacional. Ahora, muy importante, Lidia, si tu estudio está diciendo cómo se da el análisis, si tú vas a mostrar este análisis en las bibliotecas o una comparación, entonces no es correlacional, es descriptivo porque ya está. Solo vas a ver cómo es en las públicas, cómo es en las privadas. Estás describiendo cómo es la gestión de calidad y las vas a comparar. Para que sea correlacional, tienes que hacer pruebas donde tú cheques cuál es el mejor. ¿Ok? Entonces ahí está, ¿dónde está la clave en los objetivos y en las preguntas de investigación? ¿Ok? Por eso no quiero que se me confundan con esto. Si es algo donde ustedes, ahí les va la clave, manipular alguna variable, quiere decir que la variable pueda tomar diferentes nombres, entonces sí va a ser correlacional. Si solamente se va a quedar la variable así como están, entonces probablemente sea descriptivo, ¿ok? Bueno, y por último, tenemos los estudios explicativos, ¿ok? Estos tienen unas características particulares que les digo cuáles son. Bueno, están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales, es decir, ¿por qué sucede algo? ¿Por qué es de esta manera? ¿Por qué es de la otra? Ok. Este tipo de estudios es muy complejo, mucho más que los exploratorios. Ok, voy a leer lo que me están escribiendo antes de seguir hablando de esto. Dice, la importancia de la formación de usuarios en los diferentes centros de información. Ok, si tu pregunta de investigación, Nayeli, o tu objetivo es saber, más palabras menos, saber cuál es la importancia de la formación de usuarios, entonces piensa cuál va a ser el resultado. Si el resultado va a ser, es importante porque, y dice eso, te puedo afirmar que es descriptivo. ¿Ok? Porque no estás manipulando ninguna variable, ¿ok? No hay ni una correlación entre una variable y la otra. Lo que están haciendo es bueno, sí, únicamente una descripción. Es importante porque tal cosa. Si yo le preguntara a ustedes por qué es importante poner personal especializado en las bibliotecas, esa respuesta van a hacer un estudio, van a hacer encuestas, levantar entrevistas o lo que ustedes consideren. Entonces, lo que va a dar son unas características. Es importante porque va a mejorar la eficiencia, porque deben ser los bibliotecólogos, porque etcétera, etcétera, porque cumple con el perfil. Eso es un estudio descriptivo. Por eso, Nayeli, si tu estudio es en ese sentido, entonces es descriptivo, no es correlacional y exploratorio, pues debe haber otros estudios. Entonces, muy probablemente es descriptivo, ¿ok? Bueno, hablábamos acerca del explicativo, que está dirigido a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos. Ok, dice acá que es más estructurado que implican los propósitos de todas las anteriores. Importante, no se me pierdan. Para que un estudio sea explicativo, lo tienen en pantalla. Implican los propósitos de todas las anteriores: exploración, descripción, correlación o asociación. ¿Qué quiere decir? Para que un estudio sea explicativo, tiene que tener las tres características que vimos antes: exploratorio, descriptivo y correlación. ¿Ok? Para que sea explicativo. Por eso es mucho más profundo. Un estudio explicativo puede llevar mucho tiempo para realizarse porque hay que hacer la parte exploratoria, la descripción, a manipular variables para poder dar un resultado. Voy a leer lo que me dice
el chat. El explicativo creo que sería cuando se ha explicado que no dio resultados del por qué, o cuando sí dio resultados también puede ser, ¿ok? Pero tiene que ser exploratorio, descriptivo y correlacional también para que pueda ser explicativo, ¿ok? Esa es la clave, que tiene que tener varias cosas, o sea, tiene que tener todo al mismo tiempo. ¿Alguien que nos pueda dar un ejemplo sobre un estudio explicativo? Bueno, ya que no, les voy a... ay. A ver si adelante, por favor. Entonces, por ejemplo, mi idea de investigación sería explicativo. ¿Cómo tienes planteada tus objetivos, por favor, Abraham, para que veamos? Es que el tema puede ser explicativo, pero no sé cómo lo tengas planteado. ¿Puedes leer alguno de tus objetivos? Bueno, por ejemplo, Ujú. bueno, quizás no esta investigación, ¿no? Porque esta ya la reduje, ¿no? Pero Ok, yo todavía tengo la idea de hacer un estudio de usuarios de las comunidades mayas, ¿no? ok. Entonces, Aquí, sí, tu tema es muy puntual, muy específico. Entonces, no creo que haya un estudio de usuarios de comunidades mayas. Desde allá podemos decir que es exploratorio. ¿Ok? okay. Sería descriptivo. ¿Qué es lo que pretendes así con lo que conoces? ¿Qué crees que va a arrojar tu estudio? Es que, Digo, puedes inventar. Ajá. es que mi idea precisamente es, pues sí, describir la situación de la formación de lectores en las comunidades mayas y explicar el por qué. O Ok, sea, encontrar si leen, no leen, qué leen, muy bien. y por qué leen, por qué no lo leen, y etcétera, etcétera. Perfecto. Y con eso ya cubrimos el segundo punto también, que es descriptivo, porque va a mostrar los motivos por los cuales leen o no leen, o qué es lo que leen. Perfecto. Ya sabemos que hasta este momento, ya sabes que tu estudio es exploratorio y es descriptivo también. Ok. Para Ahora, la tercera pregunta es, ¿va a haber alguna manipulación de alguna de las variables que tú les pongas, no sé, cómo reaccionan que tú les muestres este tipo de lectura a ver si lo pueden realizar o si no la pueden leer por la complejidad del idioma o algo así? Pues también, por Ok, ejemplo, sería interesante ver si realmente son capaces de escribir o leer en maya. excelente. Fíjate, con esta idea que me estás diciendo, si tú lo vas a incluir, entonces ya también hay una correlación, entonces sí es explicativo. Si no va a haber esta correlación, entonces tu estudio sería exploratorio y descriptivo. ¿Ok? Depende del alcance que tú le quieras dar. De que pueden ser explicativos todos los temas, pueden serlo, solamente hay que encontrar la manera. Si vas a hacer esta manipulación de variables, pruebas con la gente, entonces sí es correlacional. Y si tiene lo anterior, va a ser explicativo. Pero tú lo decides. Nada más que piensa que lo explicativo probablemente te lleve más tiempo, sobre todo esta última etapa de la correlación. Sí, por eso le decía, esa era mi idea original, ¿no? Sí, Ya durante y el curso anterior ya lo fui reduciendo, ¿no? Pero todavía tengo esa idea de investigación y la estoy dejando, por ejemplo, que pudiera ser, no sé, mi trabajo de tesis para la maestría, ¿no? y estaría interesantísimo porque, como has dicho, dudo mucho que haya un tema similar. Entonces, ojalá, de verdad, de corazón que lo puedas hacer porque sí está muy interesante. Me encantaría leer tus resultados, arrojarían mucho porque no he visto otro estudio como ese. Entonces, de plano, es exploratorio, pero si le agregas lo que me estás diciendo, entonces tendrías un estudio explicativo. Muy buen ejemplo, ¿eh? Gracias. Ok. No, a ti. Tengo un comentario de Alexis que dice, un ejemplo sería los resultados que está dando la vacuna de COVID a las personas, explicar por qué tienen los efectos causas en las personas de diferentes edades. Así es, de hecho me robaste el ejemplo. ¿Por qué?
porque al ser un fenómeno nuevo, el SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la COVID-19, pues es un virus que nadie conoce, nadie sabe cómo funciona, todavía no saben si la gente, cómo reacciona ante diferentes comorbilidades, si la gente, porque la gente que no tiene ninguna comorbilidad muere, porque la gente joven no se contagia tanto, o bueno, no hay tantos estudios que digan que se contagia tanto, porque a los de menores de edad pueden ser que se mueran. Hay muchas cosas que lo hace exploratorio. Las causas, los síntomas y todo eso, ustedes se fijan, son descripciones que se están haciendo y tuvieron que hacer muchas pruebas para poder llegar a una solución, que es la parte explicativa de por qué se da, se transmite, porque tuvieron que hacer pruebas en las personas para determinar cómo las partículas que emitimos por la boca y por la nariz llegan y tienen el virus y otra persona se contagia. ¿Cómo es que ahora la gente sabe que los cubrebocas como algunos como que tienen en pantalla, que son los KN95, que tienen una válvula, son riesgosos? ¿Por qué? Porque protegen a la persona que los tiene pero no a a la persona que está al frente. ¿Por qué? Porque esa válvula se cierra cuando expulsa el aire, etcétera. Todo eso tuvieron que hacer pruebas y es correlacional. Entonces, la respuesta del por qué la vacuna, por qué tiene ese porcentaje de efectividad y todo, es explicativo, efectivamente, pero vean cómo fue exploratorio, fue descriptivo y tuvo que hacer varias correlaciones para poder dar una solución o responder, como dice en pantalla, una causa de los eventos. Entonces son mucho más complejos y vean todo el tiempo que llevó para que podamos llegar a la vacuna y llegar a las causas, y aún así todavía no sabemos a ciencia cierta cómo se comporta el virus. Ya vieron que aparecieron nuevas cepas y pues ahora sí que sepa cómo le van a hacer para que se puedan atender y erradicar, que es finalmente lo que se quisiera. Ok, las encuestas que se están llevando a cabo para determinar la cantidad de adultos de mayores que hay en el estado de Yucatán. Ok, voy a redirigir tu pregunta, Naye. Grupo, pone Naye, las encuestas que se están llevando a cabo para determinar la cantidad de adultos mayores que hay en el estado de Yucatán. ¿Qué tipo de estudio es este? ¿Qué me dice? ¿Qué? ¿Perdón? Sería el descriptivo. Claro, es descriptivo porque les está diciendo la cantidad de adultos mayores que hay en el estado de Yucatán. Solamente me va a decir cuántos adultos mayores, cuántas mujeres, cuántos hombres, por ejemplo, y a lo mejor las edades. Esto es lo que nos estaban diciendo, son las características de una población o de un conjunto. Es completamente descriptivo, ¿ok? Piensen en sus trabajos, si es algo similar a lo que está arrojando, es descriptivo. No tiene absolutamente nada de malo. No piensen si es solo exploratorio, es incorrecto. Si es solo descriptivo, es incorrecto. Si es correlacional, es incorrecto. Y que el explicativo es el mejor. No piensen en eso. Ustedes deciden que el tipo de estudio, dependiendo de las características que tenga su investigación, es lo que ustedes quieren averiguar. Si ustedes solamente quieren una descripción, adelante, se puede, es válido y va a ser un estudio descriptivo, no tiene absolutamente nada de malo. Si resulta que es exploratorio y solamente va a ser exploratorio, perfecto. Lo único que tienen que hacer es ubicar el que sea correcto. Ese es lo más importante. Una vez, pongan mucha atención, una vez que ustedes hayan visto por qué el estudio es cualquiera de los 4 o 2 compartidos, como ya vimos, lo que van ustedes a hacer en ese primer encabezado
que dice tipo de estudios, ustedes van a decir cuál es y van a decir por qué. Y de ese por qué, ¿de dónde lo van a sacar? Bueno, no solamente de la presentación, sino que, ¿te acuerdan que yo les entregué un libro que era el de Hernández y Baptista? Se los vi en electrónico, está creo que en la plataforma. Y si no, pueden buscar en otra fuente de información, en otro libro, pueden encontrar estudios explicativos, estudios exploratorios o todo esto, y van a ustedes a justificar, por ejemplo, de acuerdo con las características del estudio, se determinó, acuérdense siempre tercera persona, se determinó que el tipo de estudio es descriptivo porque van a decir por qué es descriptivo en su trabajo, porque busca especificar por qué los docentes, perdón, por qué los bibliotecólogos no estudian en la 1, por ejemplo. Y de acuerdo con, y me van a poner el autor, los estudios descriptivos se encargan de, y parafrasean lo que diga el autor en la definición. ¿Qué quiere decir? Con esto, ustedes están sustentando la elección de su tipo, de su estudio, con lo que está establecido por un autor. Es decir, están justificando por qué es descriptivo o por qué es cualquiera del otro, pero con base en lo que dice otro autor. Eso es lo que ustedes van a poner en tipo de estudio. No vayan a poner que solo es descriptivo y ya. Van a poner el por qué y con base en qué lo están afirmando. ¿Ok? Eso es lo que van a poner ahí. ¿Alguna pregunta sobre lo que van a poner? Realmente es un párrafo sencillo esto que les estoy diciendo. ¿Alguna pregunta sobre qué van a poner en tipo de estudio? Déjenme ver si alguien escribió nada. No, nada. Bueno, esto es lo que van a poner ustedes en el tipo de estudio. Espero que no se les complique mucho. En realidad solamente es pensar cuál es el que más se apega a lo que ustedes están haciendo y bueno, finalmente hacerlo. Ahora vamos a la parte de diseño de la investigación. Perdón, antes de esto, en la plataforma, déjenme lo activo, en la plataforma les estoy poniendo un ejercicio de reforzamiento donde van ustedes a ponerlo, tienen 2 intentos para hacerlo, un ejercicio de reforzamiento y les va a presentar cuáles son les va a mostrar unos ejemplos, ya está ahí. Va a estar abierto hasta el 12, que es viernes, donde les va a ir preguntando, les va a poner un ejemplo. Por ejemplo, en una tesis encontraron unas tablas o unas tablas de frecuencia diciendo que, desde que vean que son tablas de frecuencia, es descriptivo. ¿Por qué? Porque pues son datos que nos están dando. Si nos están diciendo, es la primera vez que se realiza tal cosa, que no sé qué, que por allá, estamos hablando de un estudio exploratorio y así van saliendo. Si dice, se probaron con niños diferentes refrescos para saber cuál era el que le gustaba, estamos viendo una correlación, ¿ok? Eso es lo que quiero que ustedes vayan analizando en ese ejercicio que está de reforzamiento que está ahí, para que yo capte si realmente pueden diferenciar, que estoy seguro que sí, pero los estoy poniendo 10 ejemplos para que ustedes me los pongan y es, pues es la parte de la participación, valga la redundancia. Ok, ahora, algo sumamente sencillo es el diseño de la investigación que les voy a pedir y es muy sencillo y ya lo habíamos hablado. Ahí está. El diseño de la investigación, pues básicamente existen 2 acuerdos con Hernández, Fernández y Baptista, que son los autores del libro de metodología, y nos dice que puede ser investigación experimental y la no experimental. Y bueno, van a tener diferentes categorías, pero lo que yo les voy a pedir es que la clasifiquen si es experimental o no. Dice acá
La investigación experimental nos habla de experimentos puros, verdaderos y cuasi experimentos. ¿Qué quiere decir? Que la investigación, perdón, la investigación experimental, como su nombre lo dice, va a realizar pruebas, va a realizar experimentos, va a haber manipulación de variables. Entonces, si su estudio va a hacer ese tipo de pruebas, va a ver si una cosa funciona mejor que la otra y lo va a comparar, pero ustedes como investigadoras, investigadores van a hacer directamente esas pruebas, entonces su estudio es experimental y ahí está la clave. También es correlacional por tipo de estudio con diseño experimental. Sí, es muy sencillo. Si su estudio no es correlacional, entonces va a ser investigación no experimental. ¿Por qué? Porque no están manipulando ninguna variable. Solamente van a describir, o si es exploratorio, es no experimental porque solamente se van a limitar a mostrar algo. Entonces, que también es correcto. Entonces, no es experimental y nos habla de si son transaccionales o transversales y diseños longitudinales. ¿A qué se refiere esto? Que los estudios no experimental pueden ser que vean una pequeña parte o una parte del fenómeno en algún momento y eso se le llama que es transaccional o transversal, es decir, una pequeña parte o una mirada que está ocurriendo durante cierto periodo de tiempo, durante una óptica nada más de un mismo problema, entonces sin manipulación de variables, entonces no experimental. Y luego puede ser longitudinales, que sea por etapas, que lleve mucho tiempo, entre otras cosas. ¿Ok? Dice acá que una vez que ustedes decidan si es longitudinal o no, ninguno es más importante, experimental o no experimental, ninguno es más importante que otro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus características propias. Entonces, no podemos decir, es que mi estudio que manipula variables es mejor que el otro. Y en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque estudio que ustedes decidan que no van a manipular variables, pues puede quedarse de esa manera. Puede quedarse así. Entonces, no es ni más importante. Tiene una complejidad completamente diferente, pero no quiere decir que tenga mayor validez, mayor importancia, que es mejor. No, sino que simplemente tiene características completamente diferentes. Así es, o sea, no hay mayor problema en esto. La investigación experimental, hay una manipulación de variables completamente y pues va a haber un efecto como lo que les decía. Si yo les pongo a ustedes, les pongo el refresco que les decía de los niños, les doy un refresco a ustedes que no saben cuál es, me van a decir si les gusta o no. Les voy a dar otro tipo de refresco para ver si les gusta o no, y así sucesivamente para que yo pueda saber cuál es el mejor. Estoy manipulando variables, que es el refresco, y a ustedes que estoy haciendo pruebas. Entonces, es una investigación experimental. Si su trabajo no incluye nada de esto, entonces es no experimental, que es lo que aparece en pantalla. Dice, es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. La investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. ¿Ok? Es decir, si van a establecer características, motivos, causas, efectos y solamente van a describir o de manera exploratoria, entonces es no experimental, no hay manipulación de variables. Tan sencillo, piensen, ¿van a manipular las variables? Si su respuesta es no, entonces van a justificar la investigación es no experimental porque no va a manipular variables, etcétera, etcétera, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista u otro autor que pueda ser, que hable sobre la investigación no experimental. Al igual que en el tipo de estudio, van ustedes a justificar por qué es no experimental y basado en un autor. Acuérdense que ustedes van a dar ya su opinión y comentario a partir de los resultados y en la parte de la discusión al final de la investigación, mientras todo lo vamos a basar en otros autores. ¿Ok?
¿Alguna pregunta hasta acá sobre el diseño de investigación experimental y no experimental? Ahí está. Pueden ponerlo en el chat si no tienen micro. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, este sí no está tan complejo. Ok. Bueno, entonces, voy con lo de la plataforma. En la plataforma ya pueden ustedes ver la evaluación del tema, que es para ver como que si ustedes pues comprendieron la diferencia entre los tipos de estudio, de investigación, los tipos de estudio que son exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Tienen pues dos oportunidades de hacerlo. Va a tomar la calificación más alta. Piénsenlo ustedes, selecciones como de confusión múltiple, ¿no? Y pues es participación. Tampoco tiene que estar el 100. Lo que quiero es ver que ustedes hagan el intento y ver qué tanto se comprendió. Porque de otra manera, pues yo lo retomo, no hay ningún problema, me interesa. También les voy a pedir que eso tienen toda la semana pues para hacerlo, ¿no? Les voy a poner otra participación y esta es, yo creo que muy sencilla. Hace algún tiempo les pedí que vieran ustedes el video sobre el marco teórico, ¿ok? En esta ocasión les voy a pedir que vean ese video y que revisen las preguntas que les puse. Solamente que tienen hasta el día de mañana para verlo. Es algo muy sencillo. Seguramente ya lo vieron y pueden responder las preguntas. Estas preguntas están relacionadas sobre la función del marco teórico y basado en el video, ¿ok? Entonces, ahí está también la fecha de entrega. Una es hasta el día de mañana, lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer mañana. Ustedes hasta las 11:59 y los del tipo de estudio pues tienen hasta el viernes para hacerlo, ¿ok? Pueden entrar a la hora que quieran y va a estar abierto. Ahora, en lo que respecta a estoy viendo mi calendario. Ok. A la entrega del parcial, les voy a proyectar en pantalla algo que ustedes ya tienen allá, que es la rúbrica del primer parcial. El primer parcial es la próxima semana. Lastimosamente, lamentablemente, angustiadamente y todo lo que te viene en mente, no tenemos sesiones según el calendario, ni lunes ni martes, porque es carnaval, aunque sea virtual y aunque no haya en algunos lados, el calendario lo marca. Entonces, pero sí va a ser la entrega. Entonces, la fecha de entrega es el 15 de febrero, que es el lunes, como en una semana, y les voy a mostrar qué es lo que ustedes van a poner, que ustedes ya avanzaron bastante, pero les voy a poner la rúbrica por si alguien tiene dudas. De una vez lo podemos aclarar. Aquí está. En la rúbrica tenemos, por ejemplo, que dice rúbrica de primer parcial, desarrollo de proyectos de titulación. Me falta poner el 2. Y acuérdense que este trabajo tiene un valor de 40 puntitos, ¿ok? Van ustedes a entregar el marco teórico ya listo, precioso, maravilloso, full. Van ustedes a elegir lo que les dije del tipo de estudio y el diseño de la investigación, que es lo que acabamos de ver. En el marco teórico, que esté completo, que esté bien hecho, que esté, ahorita les digo el de la rúbrica, el tipo de estudio que ustedes hayan seleccionado de los 4, cuál es el que aplica y justificado, y el diseño de la investigación que ustedes hayan elegido entre los 2 que están ahí. Les explico de la rúbrica, que tenga su maravilloso nombre, que no se les olvide, porque a veces, aunque yo sepa quién me lo sube, se les olvida poner su nombre. No importa si no ponen el mío, no importa si no ponen el logotipo, que esté su nombre. ¿Ok? Relevancia en el marco teórico, que vean ustedes, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que aquí en la primera columna de la rúbrica hay dice excelente 100%. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a revisar que aquí
en la primera columna esté todo lo que ustedes hayan hecho. Por ejemplo, antes de que me entreguen, van a revisar, ¿tiene su nombre correcto y con buena ortografía? Autor o autosa, perdón, error de dedo. Entonces, bueno, si sí está su nombre correcto, entonces van a tener el 100% de esos 2 puntos que están allá, ¿ok? Si te llamas Felipe y lo pusiste con J y dice Felipe, entonces te voy a bajar puntos porque tiene una falta de ortografía, ¿ok? Relevancia del marco teórico. Vean ustedes qué es lo que estoy pidiendo, que el marco teórico que sustenta la investigación, mostrando antecedentes, es relevante y todo, que no tienen ningún problema con esto porque toda la información que han encontrado es relevante al tema, entonces les pongo el 100% de esos 2 puntos y ya ganaron 4. Si tiene coherencia, que estén escritos bien, que sean coherentes con el tema y que se vayan desarrollando de forma lógica de lo más sencillo a lo más complejo y tengan relaciones entre sí, pues les pongo el 100% de los 3 puntos. Aquí es donde me pienso a poner exigente. Bueno, ni tan exigente, porque ustedes ya lo saben. Aquí, todo el formato APA en cuanto a citas. Todos los párrafos del marco teórico tienen su respectiva cita. Me faltó aquí otro error de dedo. Correctamente, autor y año. Recuerden que la estructura de la cita siempre es el primer apellido y el año, que se va moviendo, va a estar en diferentes posiciones de acuerdo al tipo de cita, pero así va. No me pongan apellido con el nombre. Si estamos hablando de revistas, no lo dicen. Si estamos hablando de libros, no. Por eso les decía que el formato APA de Word lo hace mal. Revisen la presentación. Si todas están perfectas y tienen citas, pues tendrán su 100% de esos 7 puntitos. Ahora, si se te pasó que a un párrafo no le pusiste cita o está la cita, una de ellas que tiene puesto apellido y nombres, entonces pues disminuye su porcentaje y les voy a poner el 70% de esos 7. Y si 2 párrafos o más no tienen cita o está mala la cita, que yo me encuentre 2 citas que están mal hechas, entonces les voy a poner 0 puntos de esos 7. Por eso, chequen ustedes. Por eso les digo, todo lo que está en la primera columna, que es excelente, vean que esté ahí. Ahora, formato APA, pero en cuanto a parafraseo y citas. Traten ustedes, ¿cómo aseguran obtener el 100% de esos 7 puntos, por ejemplo, que vale? Parafraseen y pongan autor y año. Con eso se la libran y lo hacen. Parafraseen. Ahora, si ustedes quieren complicarse la vida y quieren copiar y pegar, lo pueden hacer siempre y cuando tenga el formato. Si no tiene comillas, si son 40 palabras o menos, o párrafo con sangría aparte, y no tiene la forma correcta, que es autor, año y página, si no lo tiene, entonces están plagiando. Y si me encuentro un párrafo, les pongo el 70%. Si encuentro 2 o más, tendrán 0 puntos de esos 7. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente copio el párrafo y lo pongo en Google o Google y me aparece tal cual el párrafo, pero no está en formato textual, pues allá irán disminuyendo. Nuevamente, ¿cómo ustedes aseguran evitarse este tipo de complicaciones? Parafraseen siempre y ponen autor y año. Con eso se lo evitan, porfa. El formato en el interlineado, para que no se les olvide, saben que es doble. Siempre y doble. En algunas instituciones van a encontrar que si tiene 1.5, que si es interlineado múltiple o algo así, eso lo dirá la institución que sea, pero el APA dice que es doble. El tipo de letra, que ven que ahora acepta Times, Arial y no sé qué otras cosas, elijan la que ustedes quieren que diga el formato. Recuerden, la presentación también está en la plataforma y pues tendrán sus 2 puntos. El tipo de estudio, les puse el valor de 4 puntos. Van ustedes a elegir lo que les dije, el tipo, ay, me golpeé. El tipo de estudio y van a decir cuál es el correcto, si es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, que era lo que estábamos viendo hace un momento. Me van a decir por qué. ¿Por qué? Porque por el motivo que sea, me lo van a describir.
Luego, el tipo de estudio con la cita lo van a justificar con un autor que les dije, ya que lo justificaron por qué es, ahora, de acuerdo con fulano de tal, los tipos de estudio cualquiera son así porque, entonces parafrasean y ponen al autor, listo. Lo mismo van a hacer con diseño de la investigación. Diseño de la investigación van a decir por qué es experimental y no experimental y por qué dicen ustedes que lo es. Van a poner allá y entonces me van a decir con base en qué autor están diciendo. Puede ser, les recomiendo Hernández, Fernández y Baptista, porque es experimental o no experimental, y van a decir, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, es así porque los estudios son no experimentales, porque no manipulan ninguna variable, toda la definición la parafrasean y ponen Hernández, Fernández y Baptista, o desde el principio lo ponen, ustedes lo deciden, y con eso ya citaron y justificaron con base en el autor. Listo. Y al final me van a poner pues el listado de referencias que me han estado poniendo igual. Entonces esta vez sí le puse puntaje. Importante, que tenga el formato APA. Quítenle por favor las viñetas. No lleva viñetas. Si ustedes me lo entregan con viñetas está mal. ¿Ok? El listado de referencias tiene sangría francesa y eso está en el menú donde dice párrafo, ahí aparece, donde está el interlineado, allá tiene también la sangría y dice sangría francesa y esa es la que lleva. El tipo de letra, pues ya saben, Times, Arial, dependiendo de la que elijan. El orden debe estar en orden alfabético, de la A a la Z, así debe estar. No mezclen que se empieza con la C, luego la A, luego la F, no, en orden, solo tienen que copiar y pegar y ordenar. La estructura que tenga el apellido, etcétera. Recuerden que en APA 7 no va la fecha en la cual se recuperó la información y tampoco va disponible o recuperado de. No va. Una vez que terminen de hacer la cita, perdón, la referencia con los datos de la revista electrónica de la página, pegan directamente la liga y le quitan el hipervínculo. Por favor, no dejen las líneas azules. ¿Ok? Y el interlineado pues es doble. Básicamente esto que les acabo de decir, no lo estoy inventando, está en las características generales del formato APA, está en la plataforma, lo vimos el cuatripasado y también está en esa plataforma de este cuatrimestre. Bueno, todo eso va a sumar, ay no, perdón, aquí. Todo eso va a sumar 40 puntos, que es aunado con sus participaciones, que las participaciones son 4 básicamente. La entrega del esquema, la entrega del avance del marco teórico y el ejercicio de marco teórico y el de tipos de investigación. Esos 4 van a ser las participaciones, más esto va a sumar los 100 puntos. Y algo muy importante, no me lo vayan a subir en doc.doc, súbalo en PDF. Si me lo suben en PDF, con muchísimo gusto lo reviso. Si lo suben en algo de Word o editable, entonces se los regreso y lo vuelven a subir y lo vuelven a subir hasta que lo suban en PDF. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil revisarlo y no quiero tocar su trabajo, que íntegramente quiero verlo, que solamente ustedes lo puedan editar. Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Y pues aquí yo les voy a regresar la rúbrica en el trabajo que me manden con el total obtenido, con la calificación correspondiente al primer parcial. ¿Ok? La rúbrica está ya, no está allá, está allá en la plataforma para que ustedes la puedan revisar las veces que sea necesario. Si alguien lo lee y tiene alguna duda, me puede preguntar en el transcurso de la semana, por supuesto, de 9 a 5. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con la justificación del tipo de estudio? Ya, pues le digo con muchísimo gusto si no se acuerda, pero recuerden que también lo pueden ustedes revisar aquí. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Voy a dejar de compartir para que yo les iba a decir que les vea, pero no, solo veo en algunos sus fotos y unos dibujitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ay,
Estoy viendo en el chat. No, bueno, Lupita, gracias. No, Ángel, perfecto. De todas maneras, bueno, ya saben ustedes, apúntenlo en su corazón, Nayeli. Ok, apúntenlo en su corazón. Todo lo que les dije el día de hoy está en la plataforma. ¿Todo bien? Excelente. Todo lo que les dije, las presentaciones de tipo de estudio, diseño de la investigación está en la plataforma. La rúbrica también está. ¿Qué tienen que hacer básicamente para que obtengan la mayor cantidad de puntos posible en eso? O el 100, por ejemplo. Corrijan marco teórico. Yo sé que ya lo entregaron, pero yo consideré el avance. Si ustedes lo entregaron, aunque esté no muy bien, yo voy a poner que lo entregaron porque es participación, porque es parte de ir revisando y poniendo. De todas maneras, les voy a poner observaciones. El de justificar puede ir mi opinión y la de tu autor. Bueno, más que tu opinión, lo que entendiste de qué es el tipo de estudio y luego lo vas a justificar de un autor. Eso es. Pero así es, Alexis. Ok. Entonces, bueno, más que la opinión, vas a decir por qué tu estudio es descriptivo, correlacional o explicativo, o el otro. ¿Sí? ¿Por qué dices que es? ¿Por qué vas a justificar eso? Ok, y es que tienen que hacer, corregirlo. Lo nuevo que es el tipo de estudio y el diseño de investigación. Eso es lo nuevo, pero revisen siempre la rúbrica, revisen la grabación de este rollazo que nos hemos echado. ¿Y qué otro? Y las dos participaciones que nos quedan pendientes, que es la del video del marco teórico y la del tipo de estudio, que les va a aparecer 10 ejemplos. Ustedes van a elegir cuáles, que también es mera participación. ¿Ok? Esas son lo que se tiene que hacer. La fecha de entrega del del trabajo final tienen hasta el 15 a las 11:59 para que yo en pleno martes de carnaval vaya yo calificándoles ya la brevedad, les vaya dando realimentación sobre este primer parcial. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Recuerden, me pueden mandar correos, me pueden mandar WhatsApp, nada más que ya saben, porfa, de 9 a 5 se los voy a suplicar recontra bastante, porque, bueno, ahorita con las nuevas funciones que ya tengo, que ya saben ustedes, de verdad que desfila un montón de gente por acá y a veces tengo que estar haciendo cosas fuera de mi horario, pero bueno, es parte de. Chicas, chicos, les agradezco mucho su estancia el día de hoy. Vamos a dejarlo hasta acá. Les pido por favor que revisen la grabación. Ahorita la voy a descargar y se las pongo para que la consulten las veces que sea necesario. Incluso si encuentran algo en la grabación que dice que yo me haya equivocado, tartamudeado, trastabillado, confundido o lo que sea, háganmelo saber y con muchísimo gusto les aclaro. Recuerden que los puedo explicar las veces que sea necesario. Ese es mi trabajo. Solamente díganmelo, revisen la grabación y que sean dudas fundamentadas y no algo tan obvio como algo que pude haber dicho y que, bueno, eso no tenías que preguntarme porque lo pudiste haber resuelto tú mismo, ¿no? Entonces a eso me refiero, ¿no? Si tienen, no sé, es que no recuerdo cómo justificar o de dónde podíamos buscar eso, con muchísimo gusto. Dale. Entonces, bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta y todo sigue bien, nos vemos dentro de 15 días. Pero seguimos en contacto porque en la siguiente semana me entregan ustedes trabajo y yo les doy sus respectivas calificaciones, que estoy seguro que va a salir muy bien. Así que, pues nos vemos la siguiente semana, bueno, dentro de 15 días. Que tengan un excelente tarde, por favor, y mucho éxito en sus parciales. Por favor, no reprueben ninguna asignatura. Qué bueno que está la grabación. Se los digo de una vez, no solamente conmigo, con ningún docente. ¿Por qué? Porque ya no hay opciones para recursar, porque no viene ninguna generación detrás de ustedes. Así que, por favor, no deban ninguna porque no se van a poder titular. Si deben alguna, se la van a llevar a extraordinario 1 y 2. Y si en el 2 no la pasan, no van a poder titularse jamás porque ya no hay otra asignatura, otra generación. Así que pónganselo muy bien en su mente, en sus oídos y no reprueben. Se los pido, por favor. Dale. Entonces, bueno, pues ahora sí, les dejo y nos vemos. Que tengan una excelente tarde. Seguimos pendientes.
Igualmente, Naye, gracias a ti. Que tengas un excelente día también. Ok, profe, buenas tardes, nos vemos. Nos vemos, Cuídese. Max. Buenas tardes. Igualmente. Gracias a ustedes. Gracias, Luceli. Nos vemos. Igual tú, Jesús, cuídate mucho.